Es justamente con el proceso del color como vamos a conocer del diseño hacia las artes gráficas. Vamos a poder entender los materiales, cómo surgen desde los originales hasta la digitalización y el proceso trama a punto para hacer las selecciones de color para impresión. Aquí tenemos entonces el color preparado y los básicos, o sea, los primarios del color preparado amarillo, azul y rojo, que son mezclas. Tenemos el color luz. Una vez capturado el color hacia lo digital, voy al color luz, como se forma realmente el color a nivel de las computadoras RGB, y una vez preparados los documentos en el computador, cómo los preparo técnicamente para impresión a nivel de colores CMYK. Entonces vamos a ir al primero, que sería el color preparado, que son mezclas de color con el que logro yo originales en obras gráficas, artísticas, fotográficas y cualquier impresión que haya sido justamente pasada por todo el proceso. Aquí vemos en el color justamente el círculo cromático, cómo se va subdividiendo. Tenemos el triángulo ascendente para los primarios amarillo, azul y rojo. Tenemos los colores secundarios y los terciarios de la combinación de primarios con secundarios. Aquí tenemos la división justamente de todos ellos, todo lo que son los colores primarios básicos, los secundarios, los terciarios y los tonos de color que componen justamente ese círculo cromático. Esos tonos de color los vamos a ver aquí en este centro. Estos tonos de color yo tengo a nivel del color preparado, los negros para oscurecer el color, a eso le llamo matiz. Matizar el color es agregar negro, y entintar es emblanquecer el color, lograr las tonalidades claras de los diferentes tonos para ir haciendo justamente este círculo cromático y un catálogo de color, ¿no? Degradando ese color. Aquí tenemos las obras gráficas artísticas que generalmente se hacen sobre soportes de papel, lienzos, cartulinas, cueros. Yo busco el soporte sobre el que voy a hacer justamente mi obra gráfica. En el caso de lo gráfico, hago el diseño de una portada con acuarelas, con témperas, con ecolines, o utilizo a nivel de acrílicos, de óleos, en la pintura, pasteles, y esa obra, una vez realizada, tengo que escanearla para poderla capturar en lo digital. Pero en lo gráfico, si yo colocara una lupa en la obra original, yo no voy a ver píxeles ni voy a ver puntos. Voy a ver un tono continuo, una película exactamente continua en los pigmentos. Lo mismo pasa con la fotografía convencional, esa fotografía que tiene un rollo que se revela, pasa por laboratorio y después es impresa en papel. Y las obras publicadas de periódicos, revistas, libros de fotografía que yo escaneo, ya han sido procesadas ha pasado por los pasos de las artes gráficas. Ha sido impreso y necesito recuperar el punto trama para lograr imprimirlas. Tengo escáneres diferentes. Este escáner es el convencional más utilizado inclusive a nivel doméstico, donde yo coloco esas obras gráficas o artísticas dentro de este formato, generalmente un A4, todo impreso sobre papel y escaneo. También tengo la posibilidad de escanear diapositivas o slide de 35 milímetros, como vemos aquí, estos son ese tipo de escáner. Tengo también escáner para negativos o positivos 4x6, 6x6, tamaños mayores a este. Y tengo los famosos escáneres de tambor, que son escáneres donde yo puedo colocar en el cilindro del escáner para hacer la lectura láser grandes tamaños, carteles inmensos para ser doblados sobre ese cilindro y ser escaneados. Y las cámaras digitales, que es como un escáner de la realidad, tomo la foto y es bajada directamente al computador. Tenemos los software. Esto es importante porque yo conozco los combos del Adobe Creative Suite, son solamente combos de softwares, son ofertas que hacen las empresas para vender de manera más barata varios software. Entonces, los Adobe Creative Suite, por ejemplo, yo encuentro Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign,
El Photoshop yo sé que es para manejo de imágenes, el Illustrator para hacer ilustraciones, el InDesign para autoedición o ensamble de los diferentes productos para realizar libros, revistas, periódicos. Tengo un QuadExpress que es más o menos, el QuadExpress es mucho más antiguo, el InDesign es un producto nuevo justamente producido por Adobe, y tengo todos los softwares necesarios para manejos de PDF, para animación 3D, para elaboración de páginas web, para animar, para cine, televisión. Entonces cada programa tiene su especificidad. Yo relaciono aquí justamente en el de autoedición procesos de texto del Word, de gráficos del Excel, de ilustraciones y fotografías para ser ensambladas a nivel de lo digital. Ya vamos a ver eso. Yo lo que debo tener presente cuando voy a hacer una obra para la impresión es saber en qué papel voy a imprimir. Esto es importante, porque una cosa que hemos visto es cómo hago la obra gráfica, cómo la capturo a nivel de PPI, píxeles por pulgada, a lo digital, y después cómo le voy a dar salida a nivel de DPI según lineaje que está programado, sincronizado en las máquinas de impresión. Entonces debo tener presente el papel periódico, que es más ordinario, con pelusa, más absorbente. El papel bond ya va a ser menos absorbente, es más blanco, tiene más perdurabilidad en el tiempo, más humedad. Y el papel cuché, que es un papel que tiene una película, un barniz, que me va a permitir concentrar mayor cantidad de puntos por pulgada. Entonces, si yo quiero imprimir fotografías al 100% del tamaño en esos diferentes papeles, debo tener presente es el lineaje que está calculado para este tipo de papeles en las máquinas de impresión. Entonces, líneas de puntos por pulgada, eso es el lineaje. Entonces, para periódicos yo tengo más o menos un rango de 90 puntos o líneas de puntos por pulgada. En el papel bond 110 y aquí en el cuché 133, 150 en la misma pulgada cuadrada. Yo multiplico por 2 ese lineaje y es la que me da el DPI en la que debe ser 100% escaneada la fotografía que va a ser impresa en esos papeles. Para eso es este cuadro. Lo que es 72 DPI es para todas las imágenes que van a navegar por internet. Están comprimidas justamente a ese PPI, que es el mínimo rango de compresión para poder navegar de manera fácil y rápida por internet. Entramos al color luz. En el color luz, ya digitalizados las obras, voy a ver cómo se produce este color. Se da en fotoceldas. Esto es lo que sucede en una pantalla. Aquí he traído las diferentes resoluciones de pantalla. Yo divido en 4x3 las fotoceldas. Toda pantalla tiene esta relación de 4x3. 4 a lo ancho, 3 a lo alto, que se corresponde. Si yo subdivido todos estos valores que vemos aquí en resoluciones de pantalla, vamos a lograr el 4x3. Entonces, en cada fotocelda de estas, en cada cuadrito, llegan los 3 colores. Son 3 haces de luz creados electrónicamente que impactan sobre cada fotocelda de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Ese es el famoso barrido electrónico, el escaneo que hace. El ojo es el que compone el color, pero en cada fotocelda va impactando en diferentes intensidades cada uno de los colores RGB, azul, verde o azul, el rojo, verde o azul. Estos colores tienen 255 niveles de tonos matemáticamente calculados en las computadoras. Aquí tenemos el píxel. Una vez yo voy del tono continuo, recuerden de la lupa, cuando yo coloco encima del pigmento no veo ningún tipo de píxel, de punto, de trama, pero aquí sí, cuando yo amplío la imagen, yo ya medio tono. Ya no es tono continuo, sino medio tono píxel, donde está justamente todas esas calidades de 255 niveles grabados para cada color. Y tenemos aquí, por ejemplo, aquí están las variaciones que ha tenido el Photoshop en sus paletas de herramientas hasta la actualidad. Y vemos aquí, entonces, cómo yo puedo, a través de un computador, manejar digitalmente todos los procesos. Esto es lo increíble, que un computador pueda traer
en el manejo de una sola persona el trabajo que hacían antes 10, 12 personas. Yo puedo entonces escanear, manejar fotografías desde el CD, desde USBs, bajar fotos digitales, en diferentes monitores, las filmadoras que son las procesadoras de película, como es la película en la cámara convencional de fotografía, es un laboratorio que hay dentro de esta máquina para el procesamiento de las películas para impresión. Yo puedo conectarme desde el computador a una rotativa o puedo manejar diferentes tipos de impresoras, ¿no? Aquí vemos entonces el trabajo justamente de escaneo de una fotografía. Para escanear fotografía yo lo que debo tener muy en cuenta es la relación diagonal proporcional que tengo al ampliar y reducir. Y ya vamos a ver cómo debo yo escanear fotos de acuerdo con el propósito que tenga a nivel de DPI esa fotografía en el uso del papel. Para el arreglo técnico de imágenes paso a paso, aquí estoy mostrando lo que yo mínimamente debo hacer con una fotografía sin cambiarle su lenguaje y su contenido. Generalmente para fotografías periodísticas se utiliza este tipo de pasos para solamente arreglar de manera técnica las fotografías. Y tengo aquí entonces la fotografía, una fotografía ampliada o reducida justamente a la mitad y menos de la mitad, dependiendo de la resolución que yo vaya colocándole según la captura. Aquí es donde vamos a ver cómo. Esta es la ventana que hay en el Photoshop en image size, o sea, tamaño de la imagen. Si una foto fue capturada a 21 por 30, como dice acá, a 72 dpi, como vinculando siempre el ancho, el alto y la resolución, al bajar el dpi, al subir, el dpi, va bajando el tamaño, es inversamente proporcional. Le sigo subiendo la resolución y el tamaño va siendo mínimo. Entonces voy aquí conociendo realmente cuál es el tamaño en que puede ser impreso una foto escaneada de este tamaño para los diferentes papeles. Lo mismo para diapositivas o para slide. Tengo los escáneres de slide, pero yo escaneo en muy altas resoluciones porque yo parto aquí de unas diapositivas de 35 milímetros, tiene 25 milímetros por 35 milímetros esta diapositiva, pero yo la voy a escanear para hacer ampliada 10, 20, 30 veces su tamaño. Supongamos que vamos a ampliarla 10 veces, entonces yo escaneo la fotografía, el slide de 3.5 por 2.5 a 1200 dpi. De ahí ya entiendo por qué los escáneres tienen 1200, 2400, 7800, 12000 dpi, ¿no? Es justamente para lograr grandes ampliaciones. Y aquí es igualmente inversamente proporcional el escaneo con los tamaños. Aquí tenemos ya el programa autoedición, donde yo ensamblo fotografías, ilustraciones, los textos. Aquí están las guías de registro ya para impresión, cómo viene la selección a color, cómo vienen los registros en las esquinas para cuando se haga la selección a color y se logre la impresión. Acuérdense que el color lo pone en la máquina, en los rodillos, en las máquinas a nivel de pigmento de color. Y tengo aquí paletas de color que debo también producir. Yo necesito crear paletas de color para mi obra gráfica, para darle identidad, para darle personalidad, y voy trabajando con aspectos y psicología del color para lograr los efectos que quiera lograr en mi lector, en mi público. Tengo los componentes que integran un archivo. Cualquier archivo de computador va a tener fonts, va a tener imágenes. Cuando hablo de imágenes son fotografías, ilustraciones, todo lo que pueda ser escaneable. Las medidas, todo lo que hago yo con el formato es parte de ese archivo. El trapping, que es la corrección de color. A veces yo imprimo un texto de color sobre un fondo de otro color y veo que la letra está movida sobre ese fondo, no calza, pero hay posibilidades en los diferentes programas de corregir esos efectos. Manejo colores y pantones, que son los catálogos de color a nivel profesional, y todo lo que son dibujos a nivel vectorial. El Illustrator
Yo puedo ampliar en Illustrator una imagen 800 veces sin que se pixele, sin que se dañe justamente por los vectores. En Photoshop sucede algo diferente, porque en Photoshop la tipografía está dada por la resolución de la fotografía. Entonces va a crear este tipo de vector bitmap. Y ya un paso del color RGB hacia el CMYK, pasamos de medio tono pixel a medio tono trama punto. Vamos a entrar al lenguaje PostScript de la preprensa. O sea, cómo esa tecnología PostScript hace que del computador, pasando por un RIP, haga las lecturas a nivel de tecnología para bajar películas para la selección a color, ya para la impresión. Aquí tenemos los modelos aditivos de RGB y sustractivos del CMYK. Los secundarios del RGB, como ven aquí, son los primarios del CMYK, y los secundarios del CMYK son los primarios en el RGB. Seguimos con la segunda parte.